Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos. Aquí Edmundo López de la Rosa, como siempre, con sus conocimientos, que es un gran etnohistoriador e historiador. Bienvenido, Edmundo. Hola, ¿qué tal, mi querida Yuritzin, y a todos los que amablemente nos escuchan o nos siguen en esta de compartir y platicar sobre toda la maravillosa historia de las genealogías en México? Muy bien, pues hoy queremos hacer un programa muy interesante que es ¿qué pasó con la genealogía o la, pues sí, con Moctezuma? ¿Quién fue Moctezuma? Mucha gente sabemos quién fue Moctezuma, pero para los que no sepan, voy a comentarles un poco que Moctezuma fue fue un gobernante en México que nació aproximadamente en 1500 en 1466, perdón, y gobernó desde 1502 hasta 1520. Era hijo de Axayácatl y pertenecía a la dinastía gobernante mexica. Cuando ascendió al poder, Tenochtitlán era una de las ciudades más importantes del mundo, mientras muchas ciudades europeas apenas alcanzaban algunas decenas de miles de habitantes. Tenochtitlán posiblemente superaba los 200,000 habitantes y contaba con mercados, calzadas, acueductos y una compleja organización política. Cuando Moctezuma llegó al poder, no heredó un pequeño reino, heredó una de las potencias más importantes del continente americano. Y entonces, para comprender un poquito de esta vida familiar en esa época, Edmundo, nos quieres platicar acerca de cómo eran estos apellidos, porque eso me parece muy interesante de esa época. ¿Cómo eran? Muy bien, nomás sí me veo a cuadro, sí, sí estoy bien, porque luego aparezco arriba, aparezco abajo. No, sí, estás muy bien. Ah, Sí, perfecto. yo no te dije Bueno, nada. los mexica no utilizaban nombres y apellidos como nosotros lo tenemos hoy día, ¿no? No había un nombre, un apellido asociado al padre y un apellido asociado a la madre. Eso no, esa es una convección nuestra, occidental, y que no tiene más de 200 años. Eh, ellos ponían, por ejemplo, en referencia los nombres a descripciones vinculadas, por ejemplo, a la naturaleza, a deidades o atributos físicos. Por ejemplo, Moctezuma se podía traducir como el que muestra enojo, enojado, o el que frunce el ceño por Mm. estar enojado, o Cuauhtémoc, que es el águila que desciende o que cae. Hay otros lugares prehispánicos, en otros lugares en la época prehispánica, como los mixtecos, en donde utilizaban primero un nombre calendárico y después ponían su nombre patronímico. Por ejemplo, el famoso Ocho Venado, es decir, a su nombre calendárico de nacimiento y un atributo. Eso no lo tenían los mexicas. Entonces, cómo podían entender de dónde venían y de quién? Y esto es un sistema universal, como lo platicábamos la vez pasada con el ibin o el ja, que es soy hijo de o pertenezco a tal lugar. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, lo voy a decir en náhuatl, in Mishiwiu, in Tlacatcatka, in Huaytlactohuani, o Tecuxoma Xocoyo. Es decir, yo soy el nieto de Moctezuma. ¿Y tú quién eres? Pues soy el nieto de Moctezuma. Era una forma de referencia. O por ejemplo, Nenotlaltzin, Intlacatl, Huinatzi. Es decir, yo soy padre de mi padre venerado Huanitzi, un noble Huanitzi. O el Auk Inik se Ome se Ilpiwan Huehue Tesosomoc. Es decir, yo soy el segundo hijo de, del Huehue Tesosomoc. Era la forma como se hacía la referencia. ¿Qué fue cuando llegan los conquistadores y se lleva la guerra de conquista y se triunfa? Entonces, como el nombre no era hereditario, nosotros no heredamos el nombre, solamente heredamos los apellidos maternos o paternos. Entonces, en qué momento sus nombres se convirtieron en apellidos? Porque cuando empezaron a raíz de la conquista, los corregidores empezaron a empadronar a la gente, cuántos eran, de dónde vivían,
Entonces, en los primeros padrones ponían el nombre de bautismo en su conversión al cristianismo con el bautismo y agregaban su nombre prehispánico. Entonces era Pedro Moctezuma, es decir, el nombre de bautismo como cristiano y su nombre en náhuatl. Y el nombre en náhuatl con el tiempo se fue convirtiendo en el apellido. Entonces, cuando hablamos de Pedro Moctezuma o de Isabel de Moctezuma o de Leonor Moctezuma, que eran hijos de Moctezuma Xocoyotzin, está haciendo esa referencia que su nombre prehispánico se convirtió en su apellido en el virreinato. Qué interesante. Oye, y por ejemplo, pues este se convirtió en apellido. Eso es lo que yo quería preguntarte. Por ejemplo, podemos decir, es que es complicado cuando en México decimos, es mi tatarabuelo, que la palabra correcta es decir chosno, ¿verdad? Para, Ajá. para no decir mi tatarabuelo, ¿verdad? Pero también mucha gente decimos, pues era mi abuelo, ¿no? Por decir, para no decir mi tatarabuelo, mi abuelo. Y por eso llevaban también este apellido, digo, de alguna manera era su continuidad con la línea de Moctezuma, ¿verdad? Porque yo he visto que mi línea también coincide con Moctezuma, con Isabel y tú que dices con Leonor, qué interesante, ¿verdad? Que Sí, te- era una forma de decir, ¿y tú de quién eres? Yo soy hijo segundo de mi padre, soy nieto de tal. Tenía que hacer toda una letanía para poder ubicar el contexto porque no habían esos apellidos que a nosotros nos facilita mucho. ¿Tú quién eres? Pedro González, ¿no? Entonces ya te da un contexto. Fíjate qué interesante porque yo he visto que los árabes, por ejemplo, y con los judíos también, así los apellidos es otro contexto, pero con los árabes es eso que tú también has dicho que ahorita dijiste, soy del lugar tal. Entonces, O eh, soy el primer hijo, o el segundo hijo, el tercer hijo y de abuelo y de exacto, tatarabuelo de. exacto, porque yo tengo conocidas árabes que son Ibn Mohammed, ¿verdad? Que es hija de Ajá. Mohammed, ¿verdad? Qué interesante. Y Pero el ellas Ibn también también. se usaba en apellidos judíos, ¿no? El Ibn Halevi. Bien. En ese cruce de convivencias que hubo en toda la parte de lo que era separado, de lo que era la península ibérica, pues no solamente se compartían conocimientos, sino también formas de identificarse. Oye, y tú no sabes de casualidad, digo, a lo mejor no sabes, pero a mí sí me hace un tema muy interesante. ¿Por qué los indígenas perdieron su apellido? Es que no tenían. Bueno, pero ¿por qué no? Ok, pero ¿por qué Ah, ya comprendo, sí. en Tlaxcala, la gente tiene su apellido indígena? O sea, ellos no son casi Hernández y hay, por supuesto, porque se mezclaron. Esto es importante que distingamos siempre que hubo esta mezcla, ¿cómo se llama? Pues sí, Bueno, lo que ¿no? sucede es que en un Alianzas. principio el primer referente fue su apellido náhuatl que se convierte en su apellido, en su origen. Pero después ya en los procesos que fueron en el transcurso del tiempo, se fueron adoptando ya apellidos españoles. Entonces se fue desplazando el apellido original, que era su nombre prehispánico del abuelo o del padre, para ya tener mayor referencias de los apellidos españoles y sobre todo si se llegaban a casar poblaciones de hombres o mujeres con indígenas con hombres o mujeres españoles. Entonces se adoptaba el nombre español. Entonces fue también una transición paulatina en donde el apellido náhuatl fue desapareciendo, ¿no? Esto es algo muy interesante porque te lo comento porque en México, como hemos platicado, hay una comunidad indígena que, bueno, yo tengo contacto con tres comunidades indígenas siempre, los purépechas, que son de Michoacán, que no son, o sea, les dicen tarascos, pero tarasco es peyorativo, es decir, es ofensa, ¿no? Es decirle agachados. Entonces, es purépecha. Entonces, estos purépechas que es una comunidad que conozco bastante bien. Sus apellidos son Alonso, Gaspar, o sea,
ellos siguen siendo indígenas porque ellos hablan purépecha y hablan español. Otra comunidad, también que los otomís de Querétaro, que tengo ya mi compadrito, que yo le digo, nos decimos compadrito y comadrita porque esa es una forma de relacionarse, ¿verdad? Entonces, mi compadrito, él es, pues tiene un apellido así, Ramón. Entonces, se apellida Ramón. Y a mí sí me hace muy curioso porque es que por eso también es la gran confusión en México, ¿no? Porque, ok, llegaron, estaban los indígenas, llegaron los españoles, unos se quedaron, otros se fueron, otros hubo alianzas, se casaron, eh, hubo muchas situaciones por las que hubo muchos descendientes. Y a partir de ahí, como dices tú, ya cambiaron apellidos, ya son Torres, ya son Martínez. Pero estos indígenas, por ejemplo, los purépechas, tienen esos apellidos, ellos siguen hablando esa lengua. Casi ellos no se casan con nadie de fuera de la comunidad, ¿verdad? Ellos se casan Sí, con igual. las cuestiones de matrimonios endogámicos, es decir, al Sí, interior hacía mucho que se fortaleciera la transmisión, digamos, del apellido, pero exacto. también iba acompañado de los intereses que podrían tener determinadas familias, como fue el caso de los Moctezuma. Sí, Dice Cándida Fernández de Calderón que resulta impensable que Hernán Cortés y el rey Carlos I concibieran la idea de hacer un espacio indiano en la colonia en los términos que otros reinos europeos llevaron a cabo posteriormente sus conquistas, es decir, que a donde llegaban era formar colonias. El conquistador Hernán Cortés y el emperador asumieron el territorio, los territorios que estaban conquistando y sus habitantes como un nuevo reino, la extensión de Castilla, regido por sus ancestrales principios jurídicos y todos ellos producto del derecho romano, es decir, que todo lo que fue la América no fue vista como una colonia, sino como parte del virreinato. Entonces, por eso se cuidaba mucho la cuestión de que los indígenas no fueran esclavos porque eran súbditos del rey, finalmente. Y dentro de ello, también Cortés, el rey Carlos V, reconoció o asumieron que la aristocracia, si comprobaba sus derechos como gente de linajes gobernantes o de linajes importantes, no iban a perder sus derechos frente al rey, es decir, que el rey les iba a reconocer su nobleza. Por eso el cuidado en algunos apellidos era no perderlos para que pudieran mantener ese vínculo de prestigio, de linaje o de familia gobernante o noble frente al rey. Entonces, por eso es muy interesante y eso nos ayuda mucho a la historia de lo que conocemos de los pueblos originarios, es que toda la familia Moctezuma de manera particular y de los de Texcoco y de otras regiones importantes aquí de la Cuenca de México, hicieron un gran esfuerzo en escribir historias, memoriales, anales, informes, cartas, probanzas y todo tipo de elementos jurídicos para que pudieran respaldar y justificar la importancia histórica, política y genealógica de su familia. En razón de que en razón por el cual nos dejaron documentos muy históricos muy importantes. Además de que ellos también tenían que manifestar ante el rey la fe obtenida en su conversión al cristianismo. Entonces, el apellido se convertía en una carta de presentación muy importante frente al rey para que pudieran tener ese rango de respeto y reconocimiento que no perdieron con la conquista, ¿no? es muy cierto. Bueno, ya nada más queda también añadir de esa parte de los apellidos indígenas que la Triple Alianza, porque dominaba amplios territorios en la época esa de Cortés, los tributos, alianzas, lo que tú dices, ¿verdad? La presión militar, las redes comerciales. Estos pueblos, entre ellos, pues los tlaxcaltecas, los huejotzingas, los totonacas y otros señoríos regionales, pero principalmente los tlaxcaltecas, ellos tuvieron muchas canonjías. Entre ellas fue mantener su apellido, su linaje, Claro.
porque ellos conquistaron otros lugares, ¿verdad? Ellos los mandaron a Filipinas, a otros lugares para conquistar. Inclusive, por supuesto, que en Nuevo León mucho tlaxcalteca llegó. Y ahí, pues sí, seguramente perdieron sus apellidos. Pero bueno, estos tlaxcaltecas, si uno va a Tlaxcala, oye, apellidos como Cuapio, Teoyotl, así cosas que son pues todavía náhuatl, ¿verdad? Entonces, esta llegada de Cortés encontró ya un territorio, pues de alguna manera lo unificó con esta triple alianza en aspectos, pero también llenó de rivalidades políticas, ¿verdad? También está esa teoría de que Tlaxcala no existe, por lo mismo, ¿no? Es algo muy complejo que bueno, ha sido parte de todo esto. Entonces, pero también este imperio mexica en realidad era una red de relaciones políticas más sofisticada, porque ellos comentaban, como tú dijiste, gobernantes propios, tradiciones locales, lenguas, sistema internos, pagaban tributo, como dijiste, ¿verdad? Y los conectaban con el Golfo hasta el Pacífico, circulaban cacao, algodón, o sea, era un comercio muy interesante de obsidiana, plumas preciosas, metales, productos agrícolas, que no solo era el trueque, ¿verdad? También ya empezaban a utilizarse pues las piedras preciosas también. Era una civilización profundamente organizada y mucho más compleja, ¿verdad? De lo que nos enseñaron durante siglos. Sí, y en ese punto es muy importante porque la expansión, por ejemplo, rapidísima, porque realmente los mexicas tuvieron un siglo, un poquito más de dominio, que fue una de las grandes grupos que controlaron Mesoamérica. Se expandieron muy rápido y llegaron los españoles junto con los tlaxcaltecas y compañía y pues se los echaron muy rápido. Pero la cuestión aquí es que no solamente la expansión consistía en las armas y en el conquistar, sino también en el establecimiento de las redes de parentesco, casando hijos o hijas con los lugares donde se llegaba para que pudieran adquirir otro tipo de compromisos y de alianzas que pudieran permitir una mayor tranquilidad en esas expansiones. No destruían ni sometían todo, digamos, los procesos de producción y se metían a administrar, sino más bien establecían relaciones con las cabezas de poder de cada lugar. Por eso Exacto. Cortés tuvo esa habilidad y esa visión de hacer alianzas con esas cabezas, que les permitió entonces sumar una gran alianza en contra de los mexicanos. Entonces, el punto está que a pesar de eso, al interior, digamos, de lo que era el grupo gobernante, fue muy cerrado. O sea, sí daban hijos, hijas a casarse, pero en los contactos con otros lados no habría la posibilidad que de esas nuevas alianzas pudiera haber alguien que pudiera entrar al círculo de gobernación, de gobernanza de los mexicas. Era una familia muy cerrada, pero no monolítica, ya que en la parte importante del arranque de la historia de los mexicas, de Tenochtitlán ya como un grupo poderoso, las líneas familiares se dividieron en tres partes, los que eran los hijos de Iscoat, los que fueron los hijos de Huitzilihuit y los hijos de Chimalpopoca, que a él lo asesinan y pues su familia queda un poco al margen. Y de los hijos que ahí se derivan, Moctezuma y Huicamina, y toda la línea de descendencia de los que gobernaron como Tlatoanis de Tenochtitlan, y un hermano relegado, pero que también fue muy importante, que fue Tlacaele. Siempre le llaman como el poder detrás del poder, de manera mítica, ¿no? Pero realmente la disputa del poder en ese tiempo entre Moctezuma, entre Izcóatl, Moctezuma y Huicamina, Huitzilihuit y otros hijos como Tlacaele, terminaron conformando una alianza que dejaron a un lado a Tlacaele en el acceso a poder ser Tlatoani o sus hijos. Entonces, cuando Moctezuma ya en el proceso de conquista le dice a Cortés, quiero que me protejas a tales hijos, no estaba hablando en términos como nosotros pensaríamos de nuestros hijos, sino que fue escogiendo
cada hijo que representaba a una de las tres líneas de familiares que venían gobernando a Tenochtitlan. Por ejemplo, Isabel, pues viene de la línea de los Huitzilihui. Y el Leonor de Moctezuma viene de la línea de Tlacaele. Pedro de Moctezuma viene también de la línea de Huitzilihui y de Izcoa. Y y lo que sería Cuauhtémoc y Cuitláhuac, pues como ellos fueron los que pelearon con los españoles, a ellos no los pelaron, ellos sí los hicieron a un lado. Entonces, Moctezuma les dijo, estos son los hijos que quiero que me cuides, hijos e hijas. Y de ahí es de donde la familia Moctezuma, cuando termina el proceso de conquista, son los que más se movilizan para poder ser reconocidos como los descendientes de los gobernantes mexicas ante el rey. Exacto, es que, ¿sabes qué? Moctezuma Xocoyotzin murió muy joven, en 1520. Entonces, como dices, cuando le pidió a Cortés que le cuidara, pues por esta triple alianza, ¿verdad? De México, Tenochtitlán, Texcoco Sí, y Tlacopan. Pero sí, entonces, ese hijo que dices, Pedro de Moctezuma, se llamaba bien raro, a ver si lo puedo decir, ajá. Tlacahuepantzin, Yoyahuilcahuatzin, algo Muy así. bien. Entonces, Sí, a veces son trabalenguas, ¿eh? sí, y entonces, y el otro hijo, Huetimotzin, que era Diego Luis de Moctezuma, se los llevaron a España y se casó con una noble Exactamente. Sí. Francisca de la Cueva, Sí, ¿verdad? por ejemplo, Tlacaele venía de las líneas de Chalco, de Catepec, una parte de Azcapotzalco. Isabel venía de la línea de Culhuacán, de Tlacopan, Tacuba y toda la parte central de Tenochtitlan. Por eso, cuando concluye el proceso de conquista, Isabel pelea mucho la encomienda de Tlacopan o de o de Tacuba actualmente, porque era parte de sus propiedades, de su línea familiar. O la de Pedro, que venía, si no me falla, de propiedades o de zonas de allá de Portula. Es decir, y además, pues como ellos los tlatoanis tenían muchísimas mujeres. Entonces las tres, los hijos que le da a encomienda a Cortés son hijos de mujeres de cada lado, del representante de cada uno de los grupos familiares de poder que le representaba a Moctezuma de suma importancia para no perder esa coherencia, esa cohesión interna como grupo gobernante. Sí, exacto. Pero es bien interesante cómo pues se emparejan las familias, esta de Moctezuma, con la familia Girón, que es un linaje de alta nobleza feudal, con este hermano también que es Diego Luis de Moctezuma y la Cueva, que es hijo del conde de Moctezuma, que te digo que fue un vástago ilegítimo de Padre Manuel Moctezuma y la Cueva. Es un relajo también todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces, este primogénito del enlace matrimonial de Jerónimo Mirón y Moctezuma, Marqués de Amarillas, es una pieza importante de la Guerra de Independencia en Estados Unidos, destacado como general y participando en la famosa batalla sobre Inglaterra en el corte de Charlotte en 1780. Entonces, ya el último de estos hijos fue el primer duque de Ahumada, Pedro Agustín Girón de las Casas Cuarto, Marqués de Amarillas, y queda finalmente el lugar, el linaje pues de este que te comentaba, de Duque de Ahumada. Entonces, para España fue muy importante la alianza que tuvieron con Cortés, ¿verdad? Eh, Sí. y estas, Y regresando un poco a Moctezuma, de todos los hijos, la más importante de todos ellos y de la mayor relevancia fue Isabel de Moctezuma. Tecuicho, Tecuichpo. Sí, Y es interesante porque fue la jonjolí de muchos moles. sí, Primero la casaron, creo que con un tío. Y después, cuando asesinan a Moctezuma, sí. algunos dicen que fue por una pedrada, otros dicen que no, que internamente lo asesinaron los mismos españoles. Hay muchas formas de todavía se tiene que investigar cómo tuvo su muerte trágica. Entonces, Moctezuma fue realmente el último tlatoani gobernante porque él se hizo todo el proceso de la investidura y de los rituales. Ya en el proceso de conquista con Cuitláhuac, como todo fue muy apresurado, ellos fueron, al igual que Cuauhtémoc, fueron gobernantes internos, interinos,
pero no fueron tlatoanis porque no tuvieron sus procesos de investidura. Entonces, para poderlos legitimar como gobernantes, primero a Tecuichpo la casaron con Cuitláhuac para que le diera esa relevancia de rango frente a la gente. Se muere Cuitláhuac con la viruela y entra Cuauhtémoc y la casan con Cuauhtémoc, también para darle el peso de familia real. Y después que se echan a Cuauhtémoc, se casa con un Tapia, que fue uno de los que se fueron a encontrar todas las yacimientos de plata y todo allá en el norte del país. O sea, Isabel tiene toda una historia impresionante de cómo fue primero usada para poder legitimar los rangos de poder de poder y después cómo ella en esa trayectoria aprendió a usar el poder. Entonces ella se hizo de sus encomiendas y tuvo una trayectoria muy importante dentro de los primeros momentos o de los primeros años del acomodo de esas familias que estaban buscando el reconocimiento del rey para sus beneficios como familias reales, ¿no? Y fíjate que eso que mencionas, a mí me encanta porque le da otro concepto realmente el mundo a lo que pensamos. Pensamos que en México el machismo es porque los hombres indígenas siempre han sido superpoderosos encima de la mujer, por llamarlo así. Pero eso que dices, esta Tecuichpo, por supuesto que ella hizo mucho y era lo de la época, imagínate, en esos años, 1500 y algo, ¿verdad? Cómo ella tenía ese poder, ¿verdad? Y lo manifestaba de diferentes maneras y lo controlaba. De eso a mí me encanta porque eso, una vez platiqué con este arqueólogo, Eduardo Ramos, y él me decía lo mismo. Él dice que las mujeres indígenas tenemos un concepto muy equivocado y erróneo de las mujeres porque ellas eran unas guerreras poderosas o inclusive esta, ¿verdad? Cómo se movió pues, por su poder. Y otra cosa que hemos platicado el mundo tú y yo es cómo este linaje también llegó a la Nueva Galicia, ¿verdad? Este linaje Y de Moctezuma. Entonces, se cree que hay investigadores como Guillermo Tobar de Teresa y Mariano González Leal que han realizado un análisis más detallado de este linaje, ¿verdad? Pero bueno, tenemos, por ejemplo, como de Moctezuma, que fue el primer, bueno, el último tlatoani, como dices tú, y después está también Leonor de Moctezuma, ¿verdad? Que fue, eh, que fue un noble mixteca de Acatlán. No sé qué otros podemos hablar de Leonor, también Leonor de Valderrama. sí, por ejemplo, al final de cuentas, la que finalmente asumió, digamos, la secuencia dinástica de Tenochtitlan fue Isabel, por su Sí, posición y preeminencia. Ella no se movió de aquí, en cambio los otros hermanos sí tuvieron que hacer mucho más. Pedro sí fue a España, creo que se sí, casó allá sí, y sí. generaron toda una serie de familias y de hijos de aquí y de allá. El caso de Isabel, como ella viene de la línea de Tlacaele, estaban como parte del linaje, pero no tuvieron esa preeminencia política por no haber habido ninguna en su línea genealógica, haya habido alguien que haya sido platónico. Exacto. Entonces, en la secuencia de los descendientes de Tlacaele, ella era hija de Moctezuma con Acatlan, que ella era de Ecatepec. Entonces, por eso en la conquista y posteriormente ella tuvo la encomienda de Ecatepec. Entonces, lo que sucede es que estaba dentro del poder, pero no era parte de importante del poder. Entonces, pasaron toda una serie de circunstancias que la llevaron a que su familia perdiera esa encomienda. Ella, esta Leonor, pues primero se casó con un Valderrama, que fue un conquistador, y Sí, también fue encomendero fue una encomienda allá de Michoacán, ajá, y él sí usó mucho a Isabel para poderse posicionar, porque los que llegaban, pues sí, también procuraban casarse con gente noble para tener una ventaja de prebenda, para poderse colocar económica y políticamente de mejor manera. Después, la hija que se llamaba también Leonor, o sea, Leonor, hija de Moctezuma, su hija, también se llamó Leonor, se casó sí, con un Valderrama,
Y sí, la hija de ella se casó con un Arias, de Sotero. exactamente, que también fue muy canijo. Él fue fue parte de la rebelión que hizo con Martín Cortés y finalmente lo corrieron a Orián, o sea, fue expulsado. Y ahí perdió mucho la presencia de esa línea de los Moctezumas a través de Leonor. Y una de sus hijas, Petronila, se casó ahí viene la primera alianza con una familia judeo-converso, se casó con un Martín Navarro Gabay. Ajá. Y ellos, Petronila. ¿mandé? Fue Petronila, ¿no? ¿Dijiste? Sí, Petronila, estaba el Leonor de Moctezuma, luego vino una segunda Leonor, y de Sí. Leonor tuvo a tres hijos, o cuatro, de los cuales uno de ellos era Petronila, que de manera curiosa no aparece mucho, no es casi inexistente en los registros y algunos investigadores dudan de su existencia, pero lo que yo he estado investigando y proponiendo es que ella fue hija natural, no fue hija de Arias, de Diego Arias, que tampoco era algo extraño, ¿no? Se ausentaban tanto tiempo estas personas que pues la mujer pues tenía también esa presencia de meterse o elegir con quién estar, o sea, no fue algo excepcional. Entonces, Petronila fue, a mi parecer, hija natural de Leonor, se casó con un Martín Navarro Gabay y ellos emigran al perder su encomienda y perder, digamos, toda la presencia que tenían aquí en la cuenca, deciden irse a Nochistlán, ahí que fue el primer asentamiento donde se formó la primera ciudad de Jalisco, ¿no? De la primera de Sí. Guadalajara. Hubo Sí. tres o cuatro intentos, pero la primera fue Nochistlán, y de ahí se fue expandiendo hacia los altos a los altos allá de Jalisco, se fue moviendo hacia Aguascalientes y fueron avanzando, y muchos de ellos terminaron en San Luis Potosí. Y Entonces, la Nueva estuvo Galicia, que también era Aguascalientes también. Aguascalientes, y entonces de las líneas de los hijos, la única que no se queda en el centro de México es la línea de Tlacaelel, Leonor Moctezuma, porque se van hacia la parte de lo que sería la Nueva Galicia. Y Por también eso, Petronila, que de sí, alguna manera se fueron allí a Michoacán y a sí, Aguascalientes. también. Entonces, ese es, digamos, cómo se fue expandiendo y cómo también los Moctezuma tuvieron una presencia inicial en la formación del reino noroccidental de la Nueva España, que fue el reino de la Nueva Galicia. Sí, bueno, una doctora historiadora que se llama Margot Tames, que dice que una de estos descendientes de esta Petronila, creo que es de Petronila, que dice que se casó con un colono vasco, Sí, Ana Francisca Moctezuma de Gabay, ¿verdad? Precisamente por lo mismo, con Ruiz de Esparza. Entonces, exactamente. López Ruiz de Espalza es de Pamplona, Navarro, pero ahí se Sí, quedaron en Aguascalientes, entonces por eso también estas familias tienen ascendencia ahí, ¿verdad? sí. Y los Ruiz Esparza venían también de familias judeoconversas. Ajá, exacto. Entonces, de la línea de los Moctezuma, los que llegan a conformar y establecer alianzas matrimoniales con con los nuevos, las nuevas familias, grupos familiares que estaban llegando y de manera judeo-conversa, que pues se ha estudiado muy bien que llegaban a lugares donde que estuvieran, que estuvieran lo más alejados de la Inquisición, ¿no? Entonces eran lugares muy despoblados, muy alejados del centro de México, donde estaban las actividades principales de la Inquisición, y eso les permitió tener un poco de tranquilidad relativa de poderse desarrollar a lo largo del tiempo sin que se vieran amenazados física o psicológicamente por por los inquisidores. Pero lo interesante de esto es que el, el, cómo se pierde el apellido Moctezuma en esta transición, en estos grupos que se van a la Nueva España, a la Nueva Galicia. Esta Francisca que mencionabas, ella, su nombre completo era Francisca Gabay de Moctezuma, pero en su casamiento y sus hijos solamente pone como apellido Gabay,
desapareciendo a propósito el apellido Moctezuma. Y ahí es en donde se pierde. La pregunta es, ¿por qué decide hacerlo eso? Puede haber varios motivos. Siendo los hijos primeros o segundos, había una decisión de que se ponía el apellido paterno y a los hijos segundos o terceros se ponía el apellido materno. A veces sucedía eso. Otras eran por conveniencias de llegar a un lugar a donde ellos llegaron, no hubo, a diferencia del centro de México, una integración personal y familiar tan intensa como fue de que se casaban españoles con indígenas y empezaron a formar una gran cantidad de población mestiza. En el norte fueron familias cerradas que difícilmente convivían o se casaban con la población local. Entonces, tener un apellido indígena también en términos de prestigio o de presencia les podía significar alguna dificultad. Claro. Es que todo ha sido parte del adoctrinamiento que nos ha dado el resultado de la conquista. Ya ves que las catedrales se construían encima de las pirámides, como dices tú, tener un apellido indígena, qué vergüenza, pero eso ha sido parte importante de nuestro gran problema en México, porque no sabemos, o sea, en general al mexicano no le interesa de dónde viene. Y esto es algo muy triste, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay personas como tú y como yo que, oiga, venimos de esta línea, ay, qué interesante, y no porque nos querramos sentir, ay, tengo abolengo, tengo línea. No, es al contrario, es decir, oye, vengo de una familia que tuvo raíz en México y a veces yo ya soy española, pero definitivamente digo yo, el lugar que me siento más tranquila y feliz es México. Yo sé que tenemos muchas cosas, pero es México porque, pues no sé, tengo un arraigo espiritual o yo qué sé. Pero bueno, esto es importante señalar, que siempre lo traigo a la mesa porque es importante reconocer pues reconocer nuestra familia, nuestra ascendencia en México. Entonces, fíjate que esto es muy interesante también porque muchas familias, tanto en el norte, porque también esta familia Moctezuma también tiene vinculaciones con los Saldívar, o sea, con Vicente Saldívar y toda esta familia, con los Oñate, estos Moctezuma, que también se casaron. Entonces, pero también aquí en Nueva Galicia. Entonces, esta familia definitivamente no desapareció lo de Moctezuma. Y luego que dicen que pues nos pidan perdón, abuelitos, yo digo abuelitos, porque pues son nuestros ancestros, por no decirle chosno o lo que sea, son nuestros abuelos. Pero bueno, esta familia que estábamos hablando de Moctezuma tuvo muchísimos descendientes, muchísimos me tuvieron privilegios, herencias, conservaron tierras, ocuparon cargos relevantes y durante generaciones defendieron jurídicamente sus derechos ante la corona española, ¿verdad? Entonces, la historia de los descendientes de Moctezuma es también la historia de adaptación y supervivencia de la nobleza indígena, ¿verdad? ¿Sí? Nada más así un poco para los que nos acompañan, recordar más o menos cuál es la extensión de Nueva Galicia, para que no nos perdamos. Nueva Galicia es actualmente los estados de Jalisco, Aguascalientes, una parte de Zacatecas Nayarit, y Nayarit y un poquito al norte de lo que sería San Luis Potosí. Y en la historia de Moctezuma, Michoacán también, un sí, poquito Guanajuato. sí, Guanajuato un poco. La gente piensa que se queda todo aquí en la parte de la Cuenca de México. No, hay todavía hay un gran camino de investigación de cómo se fueron expandiendo hacia el norte en razón a que la riqueza se estaba dando en metales y todo hacia la parte norteña. El caso de Leonor Moctezuma, que es de donde yo vengo mi rama por lo de los Gabay, ellos optan por desaparecer el apellido Moctezuma y dejar el Gabay. Pero la otra línea de Isabel, de sus descendientes o de Pedro, ellos sí hicieron reciclar el apellido que lo tienen hasta hoy día. Porque es imposible que a lo largo de 500 años toda la descendencia sea hombre, 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 No, claro. mujer, 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 mujer. En algún momento los apellidos se pierden. Si uno ve los apellidos de los abuelos, de nuestros bisabuelos, hay apellidos que ya no existen en nuestro presente. Entonces, el apellido Moctezuma no es una secuencia natural de descendencia,
sino más bien es un apellido mantenido en términos de intereses sociales y políticos para poder mantener y reflejar ese estatus de presencia, de ser descendientes del linaje de los Moctezuma, ¿no? Y en el caso del mío, pues ahora sí, como diría mi abuelita, chupamos faros, porque este, la decisión de Francisca de desaparecer el apellido Moctezuma y predominar el apellido Gabay, pues estamos hablando que eso sucedió a finales del siglo XVI, ¿no? Entonces, prácticamente si uno llega con alguna línea de los Ruiz Esparza o de los Gabay o de otros, si uno les dice que vienen también de una línea de los Moctezuma, decir, ¿de qué me estás hablando, no? Pero esa es la parte bonita de la genealogía, porque le permite a uno ir reconstruyendo la secuencia de nuestros ascendentes y poder encontrar cosas tan interesantes como lo que estamos ahora platicando, ¿no? Que eso es cierto. Ese linaje que llamas tú de padre, 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 se llama un linaje agnaticio, que es Ajá, paterno-filial, pero es bien difícil. Sí, sí me han tocado casos, por ejemplo, en Nuevo León, de tener personas que sean Garza, Garza, Garza por quién sé cuántos años. En mi caso, yo tengo el Saldívar, que son 16 generaciones, pero claro, yo ya, mi mami no lo tiene, sí lo tiene como Saldívar, pero pues ya, yo soy Parra Saldívar, ¿verdad? Pero a mí me gusta el Saldívar porque me identifico mucho con estas familias, ¿no? Que utilizaban este apellido materno por algún tipo de, pues, no sé, negociaciones. A veces, como dijiste tú, la madre decidía, o la familia decidía, pero es algo que no fue, de hecho, yo creo que totalmente al azar, sino tenían algún interés económico, político, o pues, alguna manera de vincularse con alguien o con algún lugar, pero definitivamente no es extraño que miles de descendientes hasta el día de hoy sean documentados de Moctezuma, ¿verdad? Y de estas sí, sí, familias. sí, y bueno, dentro de todo ello, cuando digo reciclar, no lo digo en términos despectivos o de crítica. Cada familia decide cómo construir su propia historia. Pero, por ejemplo, si yo quisiera autoascribirme a alguna línea genealógica, podría ser Edmundo López de la Rosa y Moctezuma, Claro. como se hace, digamos, con algunos miembros de los Moctezuma, ¿no? O volver a recuperar tu apellido, ¿cuál era? Saldívar, no, que me comenta, Halevi, el Halevi, sí, por ejemplo, podrías tú retomarlo. sí, Entonces, pero, por ejemplo, ahora hay políticos, en la actualidad en México que usan su apellido de abolengo, en donde lo agregan, ¿no? Y no es excepcional, para dar todavía un mayor énfasis a la importancia de la familia. Sigue teniendo ese rango de importancia en algunos sectores de la sociedad, de ver si de dónde te trataré de dónde vienes, ¿no? Cómo te apellidas, de dónde procedes, quiénes son tus padres, y dependiendo del apellido también te tratan de igual manera, ¿no? definitivamente. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Pues, pues fíjate que no es malo, o sea, sí es malo que sea tan, como dices tú, clasista, ¿no? Pero por ejemplo en Nuevo León, en Nuevo León es muy común que, oiga, ¿y quién es usted o quién eres? Porque allá se hablan casi todos de tú, ¿no? Muy raro que te hablen de usted. Oye, ¿y dónde? ¿Quién eres tú? No, pues fíjese que yo digo, soy hija del doctor Saldívar, oiga, ¿usted estudió Derecho? Sí, no le dio clase. No, pues sí, no, pues él hizo tal, ya sabe. Pero así es la gente, es quién eres porque te quieren identificar como esa costumbre se quedó muy arraigada en Nuevo León, de los nuestros, ¿no? Él es de los nuestros, es García, es González, es Treviño, es Garza, es Saldívar, no sé, todas estas familias, porque te quieren vincular y en esa parte no la veo mala. La veo mala en la que diga, no, pues yo nada más soy así y ya. Y como dices tú, yo me creo mucho, pero no es lo bonito de estas familias que yo he visto es su amor por la familia, la comunidad.
Yo he visto muchas familias que no sé si tú te has sorprendido, oye, ¿por qué dan eso gratis? Oye, ¿por qué apoyan? Porque hay familias, ok, sí pagan impuestos así, ¿verdad? Pero, pero sigue siendo su parte, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama esa palabra? Filántropos, ¿verdad? Es parte, digo, a lo mejor soy muy cursi y romántica y creo en estas partes de las familias, pero pues esas muchas partes, historias de México, así se construyeron, Sí. así ha sido. Ahora, y finalmente, bueno, cuál es la circunstancia de que el apellido Moctezuma siga presente en círculos académicos, en círculos intelectuales, en círculos políticos, en círculos filantrópicos? Porque finalmente es una forma de mostrarnos que todavía sigue presente, al menos a través del apellido, a través de las familias, la continuidad de, de los curva mexicanos, ¿no? A través de una familia, a través de los que han logrado mantener con pleno derecho y decisión de seguir manteniendo el apellido. Eso nos da, digamos, al menos en términos personal, pues también una sensación de que, eh, como hemos hablado en otras ocasiones, la conquista no significó rupturas, sino continuidades, en donde encontrar a un Moctezuma no es la persona, sino es toda una historia que a lo largo de los siglos se ha mantenido para no olvidar de dónde venimos y de dónde y ¿Hacia dónde por vamos? qué somos, y exactamente, y por qué somos, ¿no? Exacto. Juntando, pues, digamos, las otras líneas de historias familiares que tenemos, ¿no? Exacto, Edmundo. Y definitivamente la caída de Tenochtitlán no fue el final de la historia de Moctezuma. No, Fue el comienzo de otra historia, la de sus hijos, sus nietos y las generaciones que sobrevivieron a uno de los momentos más trascendentes de la historia de México. La genealogía nos recuerda que detrás de los grandes acontecimientos siempre hubo familias, personas y memorias que siguieron viviendo mucho después que terminaron las batallas. Y yo creo que hay una frase que a mí me gusta mucho pensar para hacer genealogía. Cada persona merece ser recordada del mundo, porque todos tenemos una historia, todos tenemos un familiar que hizo algo. Yo imagínate esa historia que algún día quiero investigar el Pípila. Me encantaría saber su historia, ¿no? Por ejemplo, que él dio su vida, y claro que las genealogías indígenas no son tan fáciles, ¿verdad? De encontrar, porque no hay mucha transcripción de documentos. Ajá. sí, por ejemplo, ahorita que hablas del Pípila, sería muy interesante encontrar el nombre de cualquiera que siguió a Hidalgo, ¿no? Así, De dónde venía, de cuál era su pueblo, qué le motivó a irse a decidir a dar su vida en ese movimiento que en ese momento pues era totalmente incierto y no sí, se sabía hacia dónde se dirigía, cuál era su relevancia, digamos, en ese movimiento. A lo mejor simplemente era un campesino o era un herrero o era un panadero. pero ¿Cuál tuvo era sus la, descendientes, quizá. sí, sí, cuál era su vida, cómo se casó y qué Sí, fueron de sus descendientes? A lo exacto. mejor algunos de ellos no sepan que puedan venir o del Pípila o de ese antepasado que fue a pelear ahí a la Lóndiga, ¿no? Exacto. Y que pudo sobrevivir si no tuvieran descendencia de ese primer encuentro y puedan entonces encontrar un buen sentido de que al menos algún antepasado de ellos tuvieron un papel muy importante en la constitución del México, porque como lo hemos también comentado en otras ocasiones y creo en ello, que los grandes cambios o los grandes momentos históricos son la suma de pequeños cambios y pequeñas historias que se suman Exacto. Sí, para exacto. darle sentido a esas grandes hazañas o esos grandes momentos históricos. Cada un momento histórico es la suma de muchos esfuerzos personales, familiares, de lugares, y esa es la parte interesante de la genealogía, de poder encontrar a esas gentes sin rostro, eh, volverles a poner su nombre, su identidad y su familia y decirles a sus descendientes, mira, tienes a alguien que desde su cotidianidad y desde su historia personal
aportó mucho para lo que tenemos hoy día. Exacto, por eso cada persona merece ser recordada, Claro, indudablemente. ¿verdad? Pues muchas gracias, Edmundo. Estuvo muy interesante la plática y pues nos dio gusto que nos acompañaran. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.